Hola huesudos. Bienvenidos a Noche de Huesos. Si tienen el valor suficiente, suscríbanse y acompáñenme en esta oscuridad. El tren hacia Enfield. Hoy narraré El tren hacia Enfield. Capítulo 1. El frío de King Cross. Mi nombre es Lucas. Vivo en Enfield, o al menos allí es donde tengo mi cama, mis libros apilados y esa colección de tazas de cerámica astilladas que nunca termino de lavar. Mi vida no es una novela de aventuras. Soy un engranaje minúsculo en una maquinaria corporativa que no se detiene a respirar. Trabajo como empleado administrativo en el corazón asfixiante de Londres. Mi rutina es un círculo vicioso de trenes atestados, luces fluorescentes que parpadean con un zumbido enfermizo y montañas de papeles que huelen a polvo y a tinta barata. Aquel viernes de febrero, el invierno había decidido ensañarse con la ciudad. El frío no era simplemente una baja temperatura, era una entidad viva, una garra de hielo que se colaba por las costuras del abrigo y te arañaba los huesos. Era época de cierre de balances. Quien haya trabajado en finanzas o administración sabe exactamente a qué me refiero. Es una temporada donde el aire en la oficina se vuelve espeso, cargado de ansiedad, de suspiros reprimidos y del tecleo frenético de decenas de personas que desean estar en cualquier otro lugar. Mi horario habitual de salida era a las 16 horas. A esa hora, el cielo invernal apenas comienza a teñirse de un gris moribundo, y uno todavía tiene la ilusión de que le queda algo de día por vivir. Pero aquel viernes, esa ilusión fue aplastada por columnas de números que no cuadraban, por facturas traspapeladas y por la mirada inquisitiva de un supervisor que parecía no tener hogar al cual regresar. Las horas se arrastraron con una lentitud agónica. La luz de la tarde murió por completo al otro lado de los ventanales sellados del edificio, dando paso a una oscuridad prematura y opresiva. Mis ojos ardían, irritados por el brillo estéril del monitor del ordenador. Sentía una presión constante en las sienes, un latido sordo y rítmico que me recordaba la falta de sueño acumulada durante toda la semana. La oficina se fue vaciando gradualmente. El murmullo constante de las conversaciones y los teléfonos fue reemplazado por un silencio cavernoso, roto únicamente por el zumbido de la ventilación artificial. Cuando finalmente pude enviar el último informe y apagar la pantalla, el reloj de la pared marcaba pasadas las 20 horas. Me froté el rostro con ambas manos, sintiendo la piel tensa, seca y fría. La silla de oficina rechinó como un lamento quejumbroso cuando me puse de pie. Mis piernas estaban entumecidas, pesadas, como si caminara a través de barro espeso. Me puse el abrigo de lana gris, una prenda que había visto mejores inviernos, y que ahora parecía apenas un trapo inútil contra el clima que me esperaba afuera. Envolví mi cuello con una bufanda áspera y salí a la calle. El impacto del exterior fue brutal. El viento me golpeó el rostro como una bofetada húmeda y helada. Londres de noche, en pleno febrero, adquiere un tono lúgubre, casi amenazante. Los edificios de piedra oscura se alzan como lápidas gigantescas, bajo un cielo sin estrellas, teñido del naranja tóxico de las luces urbanas. Empecé a caminar hacia la estación con la cabeza gacha, escondiendo la barbilla en la bufanda, intentando ofrecer la menor resistencia posible al viento cortante. Cada respiración era un pequeño tormento. El aire frío raspaba mi garganta y llenaba mis pulmones con una punzada afilada. Mi aliento se materializaba en nubes blancas y densas que se disipaban rápidamente en la oscuridad. Mi estómago emitió un gruñido hueco, un recordatorio físico de que mi última comida había sido un sándwich insípido al mediodía. Sabía, con una certeza absoluta y deprimente, que esa noche no iba a cenar. No tenía la energía física ni mental para abrir la nevera al llegar a Enfield, y mucho menos para encender la estufa. Solo quería caer desplomado sobre el colchón. Pero antes de enfrentarme al trayecto subterráneo, necesitaba algo que me mantuviera en pie. Al doblar la esquina, vi el letrero luminoso de una cafetería en negro.
La luz cálida que se filtraba por sus ventanales empañados parecía un faro en medio de una tormenta de hielo. Empujé la puerta de cristal y una campanilla tintineó débilmente. El contraste térmico me hizo estremecer. El aire interior estaba cargado con el aroma denso y reconfortante de los granos de café tostado, mezclado con el olor húmedo de los abrigos mojados de los pocos clientes que se refugiaban allí. Caminé hasta el mostrador, arrastrando los pies sobre el piso de baldosas que mostraban rastros de nieve derretida y barro. Pedí un café negro, grande, sin azúcar. Lo necesitaba fuerte, amargo, capaz de raspar la niebla de cansancio que envolvía mi cerebro. El dependiente, un chico joven con ojeras tan pronunciadas como las mías, me entregó el vaso de cartón humeante. Agarré el recipiente con ambas manos. El calor traspasó el cartón casi de inmediato, quemando ligeramente las yemas de mis dedos, pero fue una sensación gloriosa. Era el único rastro de calidez que había experimentado en horas. Salí de nuevo a la calle, aferrándome al vaso como si fuera un salvavidas, y retomé mi marcha hacia la boca de la estación de King Cross. Descender por las escaleras mecánicas hacia las entrañas de King Cross, a esas horas de la noche, tiene algo de profundamente solitario. La estación, que durante el día es un torrente caótico y ensordecedor de voces, maletas rodantes y pasos apresurados, ahora yacía en una calma espectral. Las bóvedas gigantescas de ladrillo y acero parecían tragarse el sonido, devolviendo solo un eco débil y melancólico de mis propios zapatos golpeando el suelo. Caminé por los largos pasillos subterráneos, iluminados por luces blancas que proyectaban sombras alargadas y distorsionadas contra las paredes de azulejos sucios. Llegué al andén correspondiente. Miré la pantalla electrónica suspendida del techo. Las letras naranjas brillaban en la penumbra. Mi tren, el servicio regular de la línea NNR, con destino final en Enfield, anunciaba un leve retraso. Llegaría a las 20:45. Suspiré profundamente. 15 minutos más de espera en aquel andén gélido, porque el frío no se quedaba en la superficie. Bajaba por los túneles de ventilación, se arrastraba por las vías oscuras y se estancaba en los andenes como un agua invisible y congelada. Me apoyé contra una columna de hierro forjado, bebiendo pequeños sorbos del café ardiente. El líquido negro bajaba por mi garganta como fuego líquido, dejando un rastro amargo que espabilaba mis sentidos solo por una fracción de segundos antes de que el cansancio volviera a golpear. Miré a mi alrededor. Había muy pocos pasajeros esperando. Una mujer mayor envuelta en un abrigo de piel sintética que miraba fijamente el vacío. Un hombre joven con auriculares gigantes que balanceaba la cabeza a un ritmo inaudible. Todos éramos islas de agotamiento, desconectados los unos de los otros, compartiendo únicamente la urgencia silenciosa de abandonar aquel lugar subterráneo y volver a la seguridad de nuestros hogares. A las 20:45 exactas, una ráfaga de viento sucio y cálido sopló desde la negrura del túnel. Era el aliento del tren acercándose. Segundos después, 2 faros amarillentos perforaron la oscuridad, seguidos por el estruendo metálico e inconfundible de toneladas de acero desplazándose sobre los rieles. El tren se detuvo frente a mí con un chirrido agudo que me taladró los tímpanos. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo neumático prolongado, exhalando una bocanada de aire caliente y viciado hacia el andén. Crucé el umbral y subí al vagón. Tal como había supuesto, estaba prácticamente desierto. La atmósfera interior era sofocante, un contraste drástico y nauseabundo con el frío exterior. Olía a polvo viejo, a plástico recalentado por la calefacción y al sudor seco de miles de personas que habían ocupado esos asientos a lo largo del día. Las luces del techo parpadeaban con un zumbido constante, proyectando un resplandor pálido y mortecino sobre las hileras de asientos vacíos. Caminé por el pasillo central, sintiendo cómo mis suelas de goma se adherían ligeramente al suelo de linóleo mugriento. Elegí un asiento junto a la ventana, en la parte central del vagón. Me dejé caer pesadamente. El tapizado azul de la butaca, áspero y desgastado por el uso continuo, cedió bajo mi peso. Me sentí como un saco de huesos vaciado de toda voluntad. Apoyé el vaso de café medio vacío sobre mis muslos y dejé caer la cabeza hacia un lado, apoyando la sien contra la superficie helada del cristal de la ventana. El frío del vidrio era punzante al principio, pero gradualmente se convirtió en un alivio contra el dolor palpitante de mi cabeza. El tren dio una sacudida brusca y comenzó a moverse.
abandonando la estación de King Cross para sumergirse de nuevo en la red infinita de túneles que perforaban el subsuelo de la ciudad. El movimiento inició un traqueteo monótono, un balanceo mecánico de lado a lado que viajaba desde las vías hasta el asiento, subiendo por mi columna vertebral como un masaje hipnótico. Miré hacia afuera. En los tramos donde las vías emergían brevemente a la superficie, antes de volver a hundirse en la oscuridad, pude ver la nieve cayendo con furia sobre Londres. Copos gruesos y pesados se arremolinaban bajo la luz de los faroles callejeros, transformando la metrópolis en un paisaje fantasmal, desprovisto de color y de vida. La visión de la tormenta de nieve, combinada con el calor asfixiante que brotaba de las rejillas de ventilación bajo mi asiento, comenzó a surtir un efecto narcótico sobre mi sistema nervioso. El cansancio que había estado reprimiendo durante toda la jornada laboral finalmente rompió sus diques. Sentí cómo la gravedad parecía aumentar en el interior del vagón. Mis extremidades se volvieron de plomo. El dolor de cabeza se transformó en un zumbido sordo que ahogaba el ruido de los motores del tren. El sabor amargo del café en mi boca se volvió ceniciento. Cerré los ojos. Solo por un instante, me dije a mí mismo. Solo quería descansar los párpados de la agresión de la luz blanca del vagón. No iba a dormirme. Sabía perfectamente que mi parada, Enfield, era la última del recorrido. Solo tenía que esperar a que la voz pregrabada y aséptica del altavoz anunciara la llegada al destino. Sin embargo, el vaivén del tren era un arrullo oscuro y persistente. El traqueteo de las ruedas sobre las juntas metálicas de las vías marcaba un compás lento, un latido de hierro que se sincronizó con mi propia respiración. El aire caliente del vagón me envolvía como una mortaja de plumas pesadas. Mi conciencia empezó a desprenderse de la realidad, flotando a la deriva en un océano de letargo. Los pensamientos sobre facturas, sobre el frío de la calle, sobre el apartamento vacío que me esperaba, se disolvieron en una niebla gris y espesa. El último sonido consciente que registré fue el silbido del viento cortando la nieve al otro lado de la ventana helada. Luego, el peso de mis párpados se volvió definitivo. Mi barbilla cayó levemente sobre mi pecho. El mundo de la vigilia se desvaneció por completo, tragado por un abismo de sueño denso, negro y absoluto, ajeno a la trampa silenciosa que se estaba cerrando a mi alrededor, mientras el tren seguía avanzando inexorablemente hacia la oscuridad. Capítulo 2. La estación ciega. El abismo del sueño en el que había caído era denso, pesado y carente de cualquier imagen onírica. Era un vacío absoluto, una desconexión total de mi cuerpo y de mi mente, producto del agotamiento físico y mental extremo que me había consumido durante la interminable semana de balances. Sin embargo, ese santuario frágil de inconsciencia fue profanado brutalmente por un sonido estridente. Una vibración metálica, áspera y altamente distorsionada rasgó la negrura de mi letargo. Era una voz pregrabada, desprovista de cualquier rasgo de humanidad, que escupió un aviso cortante a través del altavoz oxidado del techo del vagón. Última parada. El eco áspero de esas sílabas rebotó en el interior de mi cráneo antes de que mi cerebro entumecido pudiera comprender su verdadero significado. La transición entre el sueño profundo y la vigilia fue agresiva, casi dolorosa. Mis párpados parecían estar sellados con pegamento seco. Al intentar abrirlos con desesperación, sentí un escozor agudo, como si me hubieran arrojado un puñado de arena directamente en las pupilas. La luz fluorescente y pálida del techo del tren, que antes era apenas un zumbido molesto de fondo, se convirtió en un ataque directo y punzante contra mis retinas hipersensibles. Parpadeé frenéticamente, apretando los ojos, intentando enfocar la vista, mientras mi mente luchaba a contrarreloj por procesar dónde estaba y qué demonios estaba ocurriendo. Mi boca estaba pastosa, seca como papel de lija viejo. Un sabor agrio, una mezcla nauseabunda de café rancio y bilis matutina, inundaba mi paladar y la base de mi lengua. Intenté tragar saliva para aclarar mi garganta, pero mis conductos estaban cerrados por la tensión. El pánico, un instinto primitivo y animal que no atiende a la lógica, se encendió como una chispa en la base de mi nuca. Última parada. Las palabras finalmente penetraron la niebla de mi entendimiento. Había llegado a Enfield, o eso quería creer ciegamente. Mi cuerpo reaccionó fracciones de segundo antes que mi raciocinio. La memoria muscular, forjada por incontables años de rutinas inquebrantables y trayectos idénticos,
tomó el control absoluto de mis extremidades entumecidas por el frío y la mala postura. Me impulsé hacia adelante de forma torpe, despegando mi espalda sudada del tapizado áspero del asiento con un esfuerzo titánico. Mis articulaciones crujieron ruidosamente, protestando por la posición antinatural en la que había colapsado durante el viaje. Las rodillas me temblaban, débiles, como si hubieran olvidado cómo sostener el peso muerto de mi propio cuerpo. El tren dio una sacudida violenta hacia adelante, un último estertor mecánico y brusco antes de detener su marcha por completo. El frenazo intempestivo me hizo perder el equilibrio por un instante angustioso. Tuve que extender los brazos y agarrarme desesperadamente de la barra de metal gélido, más cercana para evitar caer de rodillas sobre el linóleo sucio y pegajoso del pasillo central. El mareo me envolvió en una espiral vertiginosa. Una ola de náuseas subió por mi esófago, producto del despertar abrupto combinado con el movimiento discordante del vagón. Respiré hondo, inflando el pecho de forma exagerada, intentando calmar el latido desbocado de mi corazón. Mi músculo cardíaco martilleaba contra mis costillas con una fuerza dolorosa, enviando pulsos de adrenalina inútil por mi torrente sanguíneo. Miré apresuradamente hacia las puertas automáticas de doble hoja. Se abrieron de par en par con un siseo neumático largo y sordo, un sonido mecánico que durante años había asociado irremediablemente con el alivio inmediato de llegar a casa. Pero esta noche, algo en esa apertura se sentía profundamente mal. Una advertencia silenciosa gritaba en mi instinto. El aire que ingresó al vagón al abrirse las compuertas no fue la ráfaga helada, cortante y purificadora de la tormenta de nieve que había estado observando a través de la ventana. No olía a pino mojado, ni a asfalto congelado, ni al viento limpio que barre las afueras de la ciudad. Fue una bofetada invisible y nauseabunda. Un aliento estancado, denso y enfermizo, me golpeó el rostro de lleno. Olía a encierro milenario. Olía a tierra húmeda removida, a hierro oxidado descamándose y a un moho negro y espeso que parecía flotar en el ambiente como esporas venenosas. Era el aroma asfixiante de una cripta subterránea que no había sentido la luz del sol ni la circulación de aire fresco en décadas. La confusión, espesa y pegajosa, me nubló el juicio por completo. Aún sumergido a medias en la neblina del sopor, impulsado ciegamente por la inercia del hábito adquirido, di un paso errático hacia la salida. Crucé el umbral de goma desgastada de las puertas, y la suela de mis zapatos de cuero contactó con una superficie excepcionalmente dura, irregular y cubierta de una capa fina de polvo arenoso, que crujió bajo mi peso. Salí del tren abandonando la jaula de luz blanca. Apenas mis talones se asentaron firmemente en el cemento del andén, un sonido seco, metálico y aplastante estalló a mis espaldas, haciéndome dar un salto. Las compuertas automáticas se cerraron de golpe. No hubo el pitido agudo y repetitivo de advertencia que indica el cierre inminente. No hubo la pausa de seguridad habitual. Fue un chasquido violento y definitivo, idéntico al sonido de las inmensas mandíbulas de una trampa para osos, cerrándose implacablemente sobre su presa. Me giré instintivamente sobre mis talones, con los ojos desorbitados por el sobresalto repentino. A través de los gruesos cristales sucios y rayados del vagón, contemplé el interior vacío y estéril que acababa de abandonar. Pude ver mi asiento azul rasposo, el tubo fluorescente parpadeando moribundo en el techo, y el vaso de cartón de café, que seguramente había volcado y rodaba por el suelo manchando el linóleo. En ese mismo instante, los enormes motores eléctricos ocultos bajo la maquinaria del tren rugieron con una intensidad ensordecedora y grave. La bestia de metal crujió, quejándose en todas sus coyunturas, y el acero chirrió horriblemente contra las vías. La inmensa serpiente iluminada comenzó a moverse. Extendí mi mano derecha hacia el cristal sucio. Fue un gesto inútil, impulsivo y desesperado, nacido de la comprensión súbita y aterradora de que acababa de cometer el error más fatal de mi existencia. Pero el convoy ya estaba ganando velocidad. Se deslizó por los rieles con una rapidez antinatural, sumergiéndose velozmente en la negrura absoluta y asfixiante del túnel que se abría más allá del límite de la plataforma. Las luces rojas de posición en la parte trasera del último vagón se desvanecieron a un ritmo alarmante, siendo devoradas rápidamente por la oscuridad, hasta convertirse en 2 diminutos puntos sangrientos y parpadeantes que finalmente fueron engullidos por completo. El ruido estruendoso de las ruedas de acero triturando los rieles se fue apagando de forma gradual. Se transformó en un eco moribundo
que rebotaba en las paredes invisibles de aquel abismo subterráneo, cada vez más débil, cada vez más distante, como el latido de un corazón que se rinde. Hasta que, de un segundo a otro, la ausencia total de ruido se desplomó sobre mí. El silencio absoluto tomó el control. Aquel no era un silencio pacífico. No era la ausencia tranquila de ruido que uno encuentra en un campo nevado por la noche. Era una entidad sólida, con un peso propio e insoportable. Era una manta asfixiante e invisible que me comprimía los tímpanos con fuerza física. Era un vacío acústico tan profundo, tan abismal y denso, que me provocó una punzada de dolor físico en lo más profundo de mis oídos. En medio de esa quietud sepulcral e inhumana, el único sonido que mi cerebro lograba percibir era el flujo líquido y acelerado de mi propia sangre corriendo a presión por mis venas, un zumbido interno sordo que me recordaba cruelmente que aún estaba vivo, a pesar de que cada fibra de mi ser deseara no estarlo. Me quedé completamente inmóvil, paralizado como una estatua de sal, congelado en el lugar exacto donde había pisado. Mis brazos colgaban inútiles e inertes a los costados de mi cuerpo tenso. La oscuridad que me rodeaba era impenetrable, una masa negra y viscosa. Al desaparecer por completo el haz de luz proyectado por el tren, me vi sumergido bruscamente en un océano insondable de tinta. Parpadeé reiteradas veces, abriendo los ojos desmesuradamente, forzando a mis pupilas a dilatarse con la esperanza inútil de que se acostumbraran a la penumbra. Esperaba distinguir alguna silueta conocida, algún contorno arquitectónico familiar que me indicara que seguía en el mundo real. Pero no había absolutamente nada. La negrura era tan espesa que adquiría una cualidad casi táctil. Parecía presionar directamente contra la superficie de mis globos oculares, amenazando con aplastarlos. El frío agudo que había castigado mi rostro, en la superficie de King Cross, ya no existía. Había sido reemplazado. El ambiente subterráneo era agobiante, sofocante, cargado de una humedad caliente y estancada que se adhería a la piel de mi rostro y empapaba mi ropa interior con un sudor frío, nervioso y pegajoso. Respirar requería un esfuerzo mecánico y consciente. Cada inhalación dolorosa llenaba mis pulmones con aquel aire rancio, polvoriento y muerto, dejando un residuo de sabor metálico intenso en la garganta, similar a la sensación repulsiva de llevar un puñado de monedas viejas y oxidadas en la boca. El pánico profundo, que hasta ese momento había sido apenas una chispa de alerta en mi sistema, comenzó a expandirse vorazmente, ramificándose como veneno por toda mi red neuronal. Mi mente, liberada por completo de los restos de la niebla del letargo, empezó a formular ráfagas de preguntas a una velocidad vertiginosa. ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? ¿Por qué demonios el tren me arrojó aquí? Intenté tragar saliva una vez más, luchando desesperadamente contra el nudo apretado e invisible que estrangulaba mi laringe y me dificultaba el paso del oxígeno. Giré la cabeza con una lentitud aterrada, explorando el vacío ciego que me rodeaba, buscando cual perro asustado cualquier mínimo indicio de salvación visual. Fue exactamente en ese giro cuando la vi. Muy a lo lejos, a una distancia que resultaba totalmente imposible de calcular en medio de esa nada espacial, parpadeaba una fuente de luz diminuta. Era un resplandor agónico, de un tono amarillento, febril y profundamente enfermizo. Una luz de emergencia industrial, incrustada en lo alto de una pared que se alzaba invisible en la sombra. El grueso cristal reforzado que protegía la bombilla debía estar recubierto por capas sedimentadas de décadas de polvo y mugre, porque la escasa iluminación que lograba proyectar era patética, similar a una mancha de pus supurando en medio de la negrura absoluta. El filamento interno de la bombilla zumbaba de forma intermitente e irregular, amenazando cruelmente con fundirse y apagarse en cualquier milésima de segundo, para abandonarme a la ceguera eterna. Sin embargo, ese brillo moribundo y escaso fue suficiente para rasgar tenuemente el velo espeso de sombras a su alrededor y revelar fragmentos difusos de la arquitectura monolítica que me mantenía prisionero. Lo que mis ojos presenciaron me heló la sangre en las venas con mucha más eficacia, rapidez y crueldad que la tormenta de nieve londinense de la que venía escapando. No estaba en mi destino. No había andenes modernos expuestos al cielo nocturno. No existían las ráfagas de viento invernal aullando, ni las farolas urbanas derramando luz naranja sobre las calles suburbanas de mi barrio. No se escuchaba el crujido familiar de las ramas de los árboles congelados golpeando unas contra otras. Estaba sepultado bajo tierra, profunda,
oscura y opresivamente bajo tierra. Obligué a mi pierna derecha a avanzar. Di un solo paso en dirección a la fuente de luz mortecina. La suela dura de mi zapato raspó violentamente contra la irregularidad del suelo arenoso. El sonido producido resonó con una magnitud y violencia totalmente desproporcionadas, generando un rasguido acústico áspero y estridente que rebotó inmediatamente contra bóvedas invisibles ocultas en la oscuridad superior, multiplicándose y distorsionándose de manera espeluznante hasta sonar como un susurro gutural, múltiple y amenazante rodeándome, Me detuve en seco, conteniendo el aliento, aterrorizado por el estruendo que yo mismo había provocado en la quietud de la tumba. Bajé la vista. La superficie inestable bajo mis pies no era el asfalto liso y parejo, ni las baldosas pulidas, brillantes y limpias de las estaciones de metro modernas que frecuentaba. Era un lecho de concreto desnudo, brutalista, profundamente agrietado y fracturado, devorado metódicamente por la erosión despiadada del tiempo y la humedad constante del subsuelo. Pude distinguir pequeños charcos de un líquido oscuro, viscoso y aceitoso, acumulados en los cráteres y desniveles del suelo poroso, charcos quietos que reflejaban vagamente y de forma distorsionada el parpadeo agónico de la luz amarilla lejana. Alcé la mirada hacia el techo oscuro. La estructura sobre mi cabeza era abrumadoramente cavernosa. Estaba sostenida por gruesos y desproporcionados pilares de piedra bruta y enormes vigas de hierro cruzado que lucían profundamente carcomidas por gruesas costras de óxido rojizo. La ingeniería entera parecía estar cediendo, a punto de colapsar inminentemente bajo el peso colosal de los miles de toneladas de tierra, rocas y ciudad que se asentaban sobre ella. Enormes manchas orgánicas de salitre y humedad negra dibujaban patrones grotescos en los recubrimientos de las paredes, asemejándose espantosamente a mapas de continentes deformes o rostros desfigurados que parecían observarme fijamente desde sus prisiones de piedra. Comencé a girar sobre mi propio eje, buscando desesperadamente y con urgencia maníaca los elementos familiares, ordinarios y tranquilizadores que componen la anatomía de cualquier estación de transporte público metropolitano. Busqué los modernos paneles electrónicos luminosos que anuncian los próximos horarios y demoras. Busqué la franja texturizada y la gruesa línea amarilla de seguridad pintada en el borde límite del andén. Busqué las máquinas expendedoras de billetes automáticas, la barrera de molinetes metálicos, los asientos de plástico ergonómico, las papeleras de acero inoxidable. Busqué los habituales e inconfundibles carteles de acrílico verde fosforescente que indican con flechas blancas la ruta segura hacia la salida peatonal. No había rastro de absolutamente nada de eso. Era un vacío institucional. Aquella estación no era un lugar de tránsito. Era un cadáver arquitectónico olvidado. Una fosa común de hormigón y acero que había sido borrada intencionalmente de la memoria del mundo exterior y de los vivos. No existía señalización contemporánea de ningún tipo. Los antiguos azulejos rectangulares que aún lograban aferrarse a algunas secciones desmoronadas de las paredes curvas estaban totalmente descoloridos, cubiertos por una intrincada red de finas grietas y sepultados bajo una gruesa capa de hollín negro y grasa, petrificada. La sensación aplastante de aislamiento absoluto y desconexión fue total. Me sentí minúsculo, despojado de mi humanidad. Como si fuera literalmente el último ser consciente sobre la faz de un planeta muerto, atrapado irreparablemente en el tracto digestivo de un leviatán de piedra y metal que había cerrado sus pesadas fauces para siempre justo a mis espaldas. El aire rancio y estancado comenzó a causarme un ataque severo de claustrofobia. El espacio inmenso se sentía sofocante. Mi patrón de respiración se volvió completamente errático, entrecortado y superficial. Los pulmones no lograban expandirse. Sentía, con una certeza delirante, que las paredes laterales de la caverna se deslizaban milímetro a milímetro, cerrándose a mi alrededor. Que el techo de vigas oxidadas descendía lentamente con la única intención de aplastarme hasta convertirme en polvo. Caminé unos cuantos pasos más, arrastrando las suelas pesadamente con extremo cuidado, paralizado por el miedo visceral a tropezar ciegamente en la oscuridad espesa o pisar algo blando y abominable oculto en el suelo. Mis manos, desprovistas de guantes térmicos, temblaban de forma espasmódica e incontrolable. Extendí el brazo derecho y toqué la superficie de una de las columnas masivas más cercanas a mi posición. El bloque de concreto estaba helado, repulsivamente áspero y saturado de humedad condensada.
Al retirar la palma vacilante, sentí que mis dedos estaban manchados de una sustancia negruzca, viscosa y altamente aceitosa. Me llevé la mano cerca del rostro, y un hedor acre, directamente relacionado con la putrefacción orgánica avanzada, penetró mis fosas nasales. Froté frenéticamente mis dedos sucios contra la tela de mi abrigo de lana gris, sintiendo un asco profundo, primario y repulsivo, que hizo que mi estómago vacío se contrajera violentamente, amenazando con expulsar el café amargo. Decidí que la inmovilidad era mi mayor enemigo. Comencé a caminar lentamente a lo largo del extenso andén, alejándome por instinto de supervivencia del borde mortal de las fosas de las vías, y buscando la falsa seguridad que ofrecía la pared de azulejos sucios donde parpadeaba el foco moribundo. Cada nuevo paso que daba era una pura agonía mental y psicológica. Mi cuerpo entero estaba en alerta máxima, esperando que en cualquier instante impredecible, algo rápido, letal e innombrable emergiera corriendo desde las sombras más profundas de los túneles laterales. Mi visión periférica, estresada por la falta de luz, comenzó a traicionarme vilmente, jugándome malas pasadas visuales. Mi cerebro exhausto creaba ilusiones ópticas, proyectando siluetas fugaces y sugiriendo movimientos escurridizos e inexistentes en los rincones ciegos de la estación. La total y absoluta privación de estímulos auditivos y visuales normales estaba comenzando a ejercer una presión enorme, agrietando los cimientos frágiles de mi cordura. Estaba convencido de que escuchaba murmullos incoherentes, rasgando el aire allí donde solo reinaban los ecos distorsionados de mis propias pisadas. Percibí escalofriantes e inexplicables corrientes de aire helado rozando los pelos de mi nuca, con la precisión horripilante del aliento frío de alguien, exhalando a escasos centímetros de mi espalda. Me giraba sobre mis talones bruscamente, lanzando golpes ciegos al aire, con el corazón bloqueando mi garganta, pero el resultado era siempre el mismo. El vacío insondable e inmutable riéndose de mi pánico. Me detuve finalmente frente a la sección de la pared débilmente iluminada por el foco de emergencia. La textura de los ladrillos antiguos dispuestos en arco era extremadamente rugosa bajo la capa de costras de suciedad inmemorial. Me dejé caer pesadamente, apoyando la espalda completa contra el muro firme, sintiendo su dureza inquebrantable y glacial a través del grosor de la ropa invernal. Cerré los ojos con fuerza sobrenatural, apretando los párpados hasta generar destellos dolorosos y manchas de colores brillantes en la oscuridad interior de mis retinas. En ese momento de quiebre absoluto, comencé a rezar mentalmente. Oraba con desesperación a cualquier entidad, energía o deidad dispuesta a escuchar un ruego patético. Suplicaba que toda esta aberración dimensional fuera única y exclusivamente una pesadilla prolongada. Un castigo onírico brutal, inducido por el estrés extremo de los balances contables, la falta prolongada de horas de sueño y la mala alimentación. Suplicaba por experimentar la sacudida del despertar. Anhelaba abrir los ojos en mi pequeña cama en los suburbios, rodeado por el olor familiar de mis mantas gastadas por los lavados, viendo la luz grisácea del amanecer londinense filtrándose por las rendijas de la persiana plástica. Suplicaba por volver a escuchar el ruido molesto de los motores de los coches arrancando en la calle mojada, el ladrido agudo del perro del vecino del piso inferior, el murmullo incomprensible y monótono de los noticieros matutinos en la televisión de la sala Congo. Deseaba, con una intensidad dolorosa que me quemaba el alma, volver de inmediato a mi rutina gris, aburrida y predecible. Extrañaba mi escritorio asignado, mi trabajo extenuante, mis complejas planillas interminables de gastos y mi soledad cotidiana. Pero el castigo era real. Al inhalar por la nariz, el olor nauseabundo a cripta cerrada no desaparecía de mis pulmones. El tacto grasiento del hollín infecto en las yemas de mis dedos seguía allí, tangible. El dolor punzante en mis sienes, agravado por la presión de ese silencio sepulcral, era físicamente innegable. Abrí los ojos despacio, rindiéndome a la evidencia. La realidad a mi alrededor seguía exactamente inmutable. La estructura ciega, inmensa, opresiva y profundamente hostil seguía allí, esperando pacientemente a que la locura hiciera su trabajo en mí. Llevé mi mano derecha temblorosa hacia el bolsillo delantero de mi pantalón de vestir. Mis dedos rígidos rozaron por fin la superficie lisa, rectangular y fría de mi teléfono móvil inteligente. Era mi único y último salvavidas lógico. Mi único vínculo tecnológico y racional con el mundo exterior que había perdido. El triunfo de la tecnología moderna
enfrentado al horror arcaico y atemporal de aquel laberinto subterráneo de piedra. Lo saqué del bolsillo con una lentitud exasperante, casi ceremonial, como si temiera profundamente que el simple y banal acto de iluminar la pantalla digital pudiera alterar el delicado equilibrio del ecosistema, provocando una reacción catastrófica y atrayendo la atención de lo que fuera que durmiera en la oscuridad de aquel entorno muerto. El peso familiar del pequeño aparato en el cuenco de mi palma sudada me brindó una falsa, ínfima y estúpida sensación de seguridad emocional. Aún no me había atrevido a presionar el botón lateral de encendido. El cristal negro y apagado de la pantalla digital actuaba como un espejo oscuro, reflejando pobremente la luz amarillenta y parpadeante de la pared. En esa superficie oscura y pulida, vi reflejado un rostro demacrado y distorsionado que mi propio cerebro tardó varios latidos en reconocer como el mío. Eran los rasgos de un extraño aterrorizado. Ojos sumamente hundidos en cuencas ennegrecidas, tez pálida como el papel viejo, totalmente desencajada y tensa, y una mueca grotesca de puro terror primitivo que había quedado congelada, petrificada en mis propios labios secos. Sabía muy bien en mi interior que, al presionar ese interruptor minúsculo y encender la retroiluminación del dispositivo, la verdadera magnitud inabarcable de mi pesadilla personal se revelaría por completo ante mí. Sabía, con la certeza del condenado a muerte, que si la pantalla indicaba la falta total de señal de red, si confirmaba que no había forma alguna de efectuar una llamada de auxilio, mi aislamiento sería rotundo, inquebrantable y definitivo. La inmensa caverna inexplorada a mi alrededor parecía contener su propio aliento fétido, expectante, aguardando con paciencia milenaria a que yo diera el siguiente paso, esperando a que mi raciocinio confirmara mediante una pantalla lo que la parte más reptiliana e intuitiva de mi cerebro ya había asimilado al bajarse del vagón. Estaba atrapado sin salida posible. Estaba enterrado en vida y absolutamente solo. Y ninguna persona, absolutamente nadie en todo el tejido urbano de la superficie viva, sabía ni sospechaba que me había bajado accidentalmente en la parada profundamente equivocada. Había descendido en un apeadero maldito que no figuraba impreso en ningún mapa topográfico, en una parada espectral que había sido intencional y violentamente borrada de los registros históricos y de la memoria colectiva de la enorme ciudad que latía encima de mi cabeza. El eco metálico e inhumano de la voz pregrabada del tren volvió a resonar nítidamente en el interior de mi mente fracturada, pero esta vez la entonación se percibió como una burla inmensamente cruel, siniestra y macabra. Última parada. Capítulo 3. 1950. El teléfono móvil en mi mano derecha se sentía como un artefacto alienígena, un bloque de cristal y metal frío que no pertenecía a esa dimensión de polvo y sombras. Mi pulgar temblaba violentamente sobre el botón lateral de encendido, paralizado por el terror irracional de que al pulsarlo, el leve chasquido mecánico pudiera despertar a las entidades que mi mente exhausta juraba que acechaban en la negrura inexplorada de los túneles. Tragué saliva, un trago rasposo y doloroso que apenas humedeció mi garganta seca, y presioné el interruptor. La pantalla digital cobró vida con un destello blanco y azulado. La intensidad de la luz fue brutal. En la oscuridad absoluta y sepulcral de la estación abandonada, el brillo artificial de mi teléfono actuó como una explosión cegadora. Apreté los párpados con fuerza, emitiendo un gemido sordo desde el fondo de mi pecho, mientras un dolor agudo y punzante atravesaba mis globos oculares hasta el nervio óptico. Me tomó varios segundos interminables acostumbrar mi visión a esa pequeña ventana de luz moderna. Cuando finalmente pude entreabrir los ojos y enfocar la vista, la pantalla de bloqueo me mostró mi propio reflejo fantasmal, superpuesto sobre el fondo de pantalla predeterminado. Mi mirada se disparó inmediatamente hacia la esquina superior derecha del cristal iluminado, ese pequeño rincón donde residía la promesa de conexión, la garantía de que el mundo exterior, el mundo de los vivos, seguía girando allá arriba. Busqué las barras de señal. Busqué el símbolo de conexión inalámbrica. Busqué el nombre de mi compañía telefónica. No había nada. Donde debían estar las barras de cobertura, solo había un icono vacío, tachado por una línea diagonal despiadada. A su lado, unas letras pequeñas y grises deletreaban mi sentencia de muerte. Sin servicio. El corazón me dio un vuelco tan violento que sentí el impacto físico contra mi esternón. El pánico, que hasta ese momento había sido un depredador cauteloso rondando en la periferia de mi mente, se abalanzó sobre mí y me desgarró la garganta.
Empecé a respirar de forma errática, inhalando grandes bocanadas del aire viciado y rancio que solo conseguían marearme aún más. Moví el teléfono frenéticamente en el aire, levantándolo por encima de mi cabeza, estirando el brazo en todas direcciones como un náufrago desesperado, agitando una bengala apagada. Caminé en círculos cerrados, tropezando con las irregularidades del andén de concreto, rogando al vacío que una sola, minúscula e insignificante barra de señal apareciera en la pantalla. Solo necesitaba un segundo, una fracción de tiempo para enviar un mensaje de texto, para marcar el número de emergencias, para dejar un rastro digital de mi paradero. El dispositivo permaneció ciego, sordo y mudo, totalmente inútil. Un pedazo de cristal inerte en las entrañas de la tierra. La desesperación me obligó a actuar. Si no podía pedir ayuda hacia el exterior, tendría que encontrar la salida por mis propios medios. La estación debía tener escaleras, pasillos, un vestíbulo que condujera a la superficie. Incluso las estaciones cerradas por mantenimiento o abandonadas conservaban su estructura básica. Activé la función de linterna de la cámara del teléfono. Un haz de luz blanca, cónica y penetrante perforó la penumbra, cortando la oscuridad como un bisturí afilado. La luz reveló un enjambre espeso de partículas de polvo suspendidas en el aire. Parecían cenizas flotando en un ambiente sin gravedad, danzando lentamente en el rayo luminoso. Apunté hacia adelante y comencé a caminar por el borde del andén, manteniendo una distancia prudente de la fosa de las vías. El silencio era tan denso que el crujido de la arena bajo mis zapatos sonaba como huesos fracturándose. Buscaba desesperadamente los carteles luminosos de color verde brillante, esos rectángulos tranquilizadores que indican la ruta hacia el exterior en cualquier edificio o túnel moderno. Iluminé el techo cavernoso, recorriendo las vigas de hierro carcomidas por el óxido. Iluminé las paredes laterales, buscando pasillos transversales. No había flechas, no había señales de emergencia, no había absolutamente ninguna indicación de que aquel lugar hubiera sido diseñado con la intención de que alguien pudiera abandonarlo. La arquitectura se desplegaba ante mí como un intestino de piedra interminable, curvo y monótono. Los pilares de soporte se sucedían uno tras otro, idénticos, monstruosos, cubiertos de esa humedad aceitosa y negra que parecía sudar de los propios cimientos. A medida que avanzaba, el frío sudor del terror empapaba mi camisa bajo el grueso abrigo de lana. La paranoia jugaba con mi percepción. Las sombras proyectadas por las columnas, bajo la luz de mi linterna, se estiraban y se retorcían en ángulos imposibles, creando la ilusión óptica de figuras altas y demacradas que se escondían justo detrás del límite de mi visión, asomándose para observarme y volviendo a ocultarse cuando giraba la luz hacia ellas. Escuchaba el roce de telas ásperas a mis espaldas, pero al voltear bruscamente, el haz de luz solo encontraba el vacío inmutable. Mi mente buscaba justificaciones lógicas con una urgencia patética. Me convencí temporalmente de que el tren había sufrido un desvío de emergencia, debido a la tormenta de nieve. Quizás me habían dejado en un sector clausurado de la línea, una vieja estación de transbordo inactiva. Existían estaciones fantasma en la red de Londres. Lugares clausurados durante los bombardeos de la guerra que nunca volvieron a abrir sus puertas al público. Si lograba mantener la calma, si caminaba lo suficiente, terminaría encontrando una salida de ventilación o una puerta de servicio utilizada por los ingenieros de mantenimiento. El rayo de luz blanca de mi teléfono barrió la pared cóncava a mi derecha y se detuvo abruptamente. Algo rompió la monotonía del hormigón desnudo y los azulejos manchados de hollín. Era un rectángulo grande, pegado directamente sobre la pared de ladrillos curvos. La superficie era plana, desprovista del relieve rugoso del entorno. Me acerqué lentamente, arrastrando los pies, con la linterna apuntando fijamente al objeto. Al reducir la distancia, los detalles comenzaron a emerger de la oscuridad. Era un cartel publicitario de papel. Estaba adherido a la pared, aunque los bordes estaban profundamente rizados, secos y desprendidos por el paso despiadado del tiempo. El papel se veía amarillento, frágil como la piel de un cadáver, cubierto por una fina película de polvo oscuro. Sin embargo, los colores impresos en él aún conservaban una vitalidad perturbadora en medio de toda esa decadencia monocromática. Levanté el teléfono para iluminarlo por completo. Era un anuncio de cereales de la marca Kellogg. La ilustración ocupaba la mayor parte del cartel. El estilo de dibujo era anticuado, pintado con colores pastel que alguna vez debieron ser vibrantes y alegres, pero que ahora
bajo la luz cruda del teléfono y rodeados por la humedad de la fosa, resultaban profundamente siniestros. La imagen mostraba a una niña pequeña y a un hombre que evidentemente representaba a su padre. Estaban sentados a la mesa, compartiendo un tazón de cereales. Un escalofrío de repulsión me recorrió toda la columna vertebral al observar los rostros ilustrados. Las proporciones eran extrañas, ligeramente antinaturales. Sus sonrisas eran demasiado amplias, demasiado rígidas, mostrando hileras de dientes blancos y perfectos que parecían más propios de un depredador que de seres humanos felices. Sus ojos estaban dibujados con pupilas enormes, oscuras e inexpresivas, mirando directamente hacia el frente, directamente hacia mí, como si estuvieran plenamente conscientes de mi presencia en ese andén maldito. Pero lo que realmente paralizó mis pensamientos y bloqueó mi respiración no fueron las sonrisas macabras. Fue su vestimenta. El hombre del anuncio llevaba un traje de corte inconfundible. Las solapas eran anchas, de una tela gris pesada, combinadas con una corbata de motivos geométricos y un sombrero fedora que descansaba sobre un perchero dibujado al fondo. La niña vestía un vestido de algodón con vuelo, adornado con patrones florales anticuados, calcetines blancos hasta las rodillas y zapatos de charol oscuro con hebilla. Sus peinados estaban engominados e impecablemente estructurados. Era ropa de otra era. Un estilo que no pertenecía al presente bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera podía considerarse un diseño retromoderno. Era la representación genuina de una época muerta. Mi mente lógica intentó formular un escudo protector. Quizás era una campaña publicitaria nostálgica, una estrategia de marketing contemporánea que utilizaba imágenes clásicas para apelar a la melancolía del consumidor. Sí, eso debía ser. Una campaña reciente pegada en una estación clausurada. La idea se tambaleaba en mi cerebro, débil y frágil. Tragué el nudo de terror que obstruía mi garganta y acerqué el teléfono un poco más a la superficie del cartel. La luz de la linterna se concentró en la parte inferior del anuncio, donde un bloque de texto denso y escrito en letras negras muy pequeñas detallaba las condiciones de la promoción ilustrada. Entrecerré los ojos, forzando la vista para descifrar la tipografía difuminada por el desgaste y la suciedad. Mi respiración se volvió un silbido ahogado mientras mis ojos escaneaban las palabras impresas. Promoción de vajilla coleccionable. Envía los cupones de las cajas. Válido para todo el territorio del Reino Unido. Llegué a la última línea. Las últimas palabras impresas en la esquina inferior derecha del papel quebrado. Oferta válida hasta diciembre del año 1950. El mundo entero pareció detenerse. El zumbido de mi propia sangre en los oídos cesó repentinamente. El aire rancio de la estación se solidificó en mis pulmones. Leí la cifra nuevamente, palabra por palabra. 1950. No era una reproducción. No era un diseño retromoderno impreso con láser. La textura del papel, la técnica de impresión cromática, la degradación de los pigmentos químicos, el tipo de adhesivo fosilizado en los bordes. Todo en ese objeto gritaba antigüedad real. Ese cartel había sido pegado en esa pared hace más de 70 años y nadie lo había reemplazado jamás. La endeble estructura de mi racionalidad se derrumbó con un estrépito silencioso. Las piezas del rompecabezas que mi mente se negaba a ensamblar finalmente encajaron, formando una imagen que mi cordura no podía soportar. No estaba en una estación abandonada en mantenimiento. No me había bajado por error en un andén clausurado de la red actual. La humedad que me ahogaba, el silencio absoluto, la ausencia de toda tecnología moderna, el olor a tumba cerrada, el tren antiguo de hierro que me había dejado allí. Todo apuntaba a una conclusión tan aberrante que mi cerebro amenazaba con apagarse para protegerse del horror. El tren no me había llevado a las afueras de Londres. El tren me había llevado fuera de mi propio tiempo. Sentí que el suelo de concreto se inclinaba violentamente bajo mis pies. El vértigo me golpeó con la fuerza de un martillo. Las piernas me fallaron por completo y caí pesadamente de rodillas sobre el andén, soltando el teléfono móvil. El aparato golpeó el suelo con un chasquido sordo, pero afortunadamente la pantalla no se rompió y la linterna siguió proyectando su haz de luz blanca contra la pared opuesta, iluminando un tramo vacío de ladrillos oscuros y sudorosos. Me llevé ambas manos a la cabeza, enredando mis dedos sucios y temblorosos en mi propio cabello, tirando de las raíces hasta sentir dolor físico, buscando desesperadamente un ancla de realidad. Un gemido lastimero y prolongado
brotó del fondo de mi garganta, rebotando en la inmensidad de la estación ciega y regresando a mí distorsionado, como la burla de un demonio invisible. Estaba atrapado, enterrado vivo en un purgatorio de azulejos y moho, en un punto ciego de la historia humana. La niña y el padre del anuncio de cereales me miraban desde su prisión de papel caducado, con sus sonrisas amplias, estáticas y congeladas, dándome una silenciosa y macabra bienvenida a la eternidad. Las fuerzas me abandonaron por completo. Me arrastré por el suelo de cemento frío, hasta alcanzar un viejo banco de madera podrida que emergía de la penumbra a pocos metros de distancia. Me senté en él, encogiendo las piernas, abrazando mis propias rodillas en posición fetal. Apagué la linterna del teléfono para ahorrar batería, dejando que la oscuridad absoluta y pesada me tragara por completo de nuevo. Me acurruqué en ese asiento astillado, tiritando por el terror y el frío interno, deduciendo con una lógica retorcida y desesperanzadora que si existían estaciones y andenes en este abismo temporal, tarde o temprano, desde las profundidades de esa negrura infinita, tendría que aparecer otro tren. Capítulo 4. Hierro y óxido. El tiempo en aquella tumba subterránea dejó de ser una medida lineal y constante. Sin la referencia del sol, sin el murmullo de la ciudad en la superficie y sin el tic-tac reconfortante de un reloj analógico, los minutos y las horas se fundieron en un pantano temporal denso e informe. Sentado en aquel banco de madera carcomida, abrazando mis propias rodillas para conservar el escaso calor que mi cuerpo aún lograba generar, sentí que la eternidad me tragaba. Las astillas de la madera podrida traspasaban la tela de mi pantalón, clavándose en mis muslos como pequeñas agujas infectadas. Pero el dolor físico era un ancla minúscula que me mantenía atado a la realidad material. La oscuridad absoluta que me rodeaba tras apagar la linterna de mi teléfono móvil era un peso físico sobre mis hombros. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la niña y el padre del anuncio publicitario de cereales estallaba en mis retinas con una claridad enfermiza. Sus sonrisas congeladas, la ropa de 1950, las pupilas vacías que parecían juzgar mi intrusión en su dominio olvidado. Intentaba bloquear esos pensamientos, forzando a mi mente a concentrarse en la cadencia de mi propia respiración, pero el aire estancado y fétido de la caverna solo me recordaba constantemente mi encierro. La mente humana es una maquinaria desesperada cuando se enfrenta a su propia destrucción. A pesar del terror abismal que me paralizaba, mi instinto de supervivencia más primitivo comenzó a tejer una red de excusas lógicas y justificaciones desesperadas. La estación estaba muerta, sí. Pertenecía a una época que ya no existía, sí. Pero las vías férreas seguían allí, incrustadas en el suelo de concreto agrietado. Y las vías férreas son arterias que conectan puntos en el espacio. Me autoconvencí, con una fe ciega y patética, de que incluso los túneles abandonados o clausurados de la enorme red subterránea londinense debían ser inspeccionados periódicamente. Quizás equipos de mantenimiento de infraestructura, operarios nocturnos que revisan la integridad de los cimientos, o trenes de carga fuera de servicio que utilizan estas rutas fantasmas para evitar el tráfico comercial. Alguien, o algo lógico, tendría que pasar por allí. Tarde o temprano, una formación mecánica cruzaría ese abismo. Y cuando eso ocurriera, yo debía estar absolutamente preparado para hacer señales luminosas. No me importaba hacia dónde se dirigiera ese hipotético tren. Cualquier destino, por más remoto o desconocido que fuera, sería infinitamente mejor que morir de inanición, sed y locura sentada en aquel andén devorado por el moho. Aferré mi teléfono móvil con ambas manos, manteniéndolo apoyado contra mi pecho. Mi pulgar derecho descansaba justo sobre el botón que activaba la linterna, listo para pulsarlo en fracciones de segundo. Esperé. El silencio era tan denso que podía escuchar el roce de mi propia sangre circulando por las venas de mi cuello, un sonido líquido y constante que me provocaba náuseas. No sé cuánto tiempo transcurrió en esa inmovilidad petrificada. Pudo ser una hora o pudieron ser días enteros. El letargo comenzó a nublar mi juicio. El frío húmedo se había instalado definitivamente en la médula de mis huesos, provocándome espasmos musculares incontrolables que sacudían todo mi cuerpo con violencia. Mis dientes castañeteaban de forma audible, rompiendo la quietud sepulcral de la estación. Fue entonces cuando la primera señal rompió la monotonía del vacío. No fue un sonido, fue una alteración física del entorno, una vibración levísima, casi imperceptible al principio.
Comenzó como un cosquilleo en las suelas de mis zapatos, un tremor microscópico que viajó desde el cemento del andén, subió por las patas del banco de madera desvencijada y penetró en mi espina dorsal. Contuve la respiración, abriendo los ojos desmesuradamente en la negrura inescrutable. La vibración aumentó gradualmente de intensidad. El polvo acumulado durante décadas sobre las superficies comenzó a desprenderse en finas cascadas invisibles, y el aire espeso pareció cargarse de una electricidad estática y amenazante. El tremor se convirtió en un latido mecánico y constante que hacía vibrar mis empastes dentales. Me puse de pie de un salto, torpe y entumecido. Las rodillas me fallaron por una fracción de segundo, obligándome a apoyarme pesadamente contra el respaldo astillado del banco. Miré hacia el abismo oscuro del túnel que se abría a mi izquierda, la dirección desde la cual sentía provenir la perturbación tectónica. Y allí estaba, una aberración visual, en medio del reinado de la negrura absoluta. Muy a lo lejos, en la profundidad insondable de la garganta de piedra, apareció un punto diminuto de luz. No era el resplandor blanco, limpio y halógeno de los trenes modernos que cortan la oscuridad con precisión quirúrgica. Era una luz enfermiza, un halo amarillento, sucio y mortecino, similar al brillo febril de una vela agonizando a través de un frasco de cristal esmerilado y manchado de grasa. El corazón comenzó a golpear contra mi esternón con una furia descontrolada, amenazando con fracturar mis costillas. Era un tren. Mi teoría desesperada era correcta. La salvación se acercaba por las vías oxidadas. Levanté el brazo derecho, empuñando el teléfono móvil como si fuera un arma sagrada, y pulsé el botón de la linterna. El haz de luz blanca y pura perforó el aire turbio del andén, cortando las sombras y creando un cono de visibilidad pálida frente a mí. Comencé a agitar el brazo de un lado a otro en un arco amplio y frenético. El rayo de luz bailaba contra las paredes curvas de ladrillo negro y se reflejaba fugazmente en los charcos de humedad estancada del suelo. Pero a medida que el punto amarillento se acercaba, la euforia inicial que me había inundado se transformó rápidamente en un terror puro, denso y paralizante. El sonido que acompañaba a esa luz mortecina no era normal. El zumbido eléctrico y el rodar rítmico de los trenes contemporáneos brillaban por su ausencia. En su lugar, el túnel comenzó a vomitar un ruido monstruoso y arcaico. Era un rugido mecánico que parecía provenir de las entrañas mismas del infierno industrial. El estruendo era ensordecedor. Un chirrido metálico agudo y prolongado, un alarido lacerante de acero, triturando acero que me obligó a soltar el teléfono por un instante para cubrirme ambos oídos con las manos, aplastando mis palmas contra las sienes en un intento inútil de proteger mis tímpanos. Parecía el grito agónico de un millar de engranajes oxidados siendo forzados a girar en seco, sin una sola gota de lubricación. El suelo temblaba con una violencia sísmica. Trozos de concreto y polvo negro llovían desde el techo abovedado, cayendo sobre mis hombros y mi cabello. Recogí el teléfono del suelo a tientas, negándome a abandonar mi única fuente de luz, y volví a apuntar hacia la boca del túnel. La locomotora emergió de la bruma oscura como una deidad antigua e iracunda. La respiración se me cortó en seco. Mis ojos, dilatados hasta el extremo, se negaban a procesar la pesadilla de ingeniería que se materializaba frente a mí. No era un tren de mantenimiento. No era una formación comercial moderna fuera de servicio. Era un leviatán de hierro y pesadillas. La máquina no poseía el diseño aerodinámico, liso y curvo de la tecnología del siglo XXI. Era un bloque brutalista y masivo de metal negruzco. Su exterior estaba compuesto por inmensas placas de acero pesado, unidas toscamente por remaches gigantescos que sobresalían como tumores metálicos a lo largo de su fuselaje. Todo su armazón estaba devorado por gruesas capas de óxido rojizo y escamoso, dándole el aspecto repulsivo de la sangre coagulada secándose sobre una herida abierta. El faro principal, aquel que emitía la luz amarillenta y necrótica, estaba protegido por una gruesa reja de hierro forjado que proyectaba sombras alargadas y en forma de cruz sobre las paredes de la estación. A medida que la bestia metálica deceleraba su marcha, las chispas anaranjadas saltaban en cascadas violentas desde las ruedas frenando contra los rieles milenarios, iluminando brevemente la parte inferior de los vagones y llenando el aire espeso con un hedor insoportable a ozono quemado, metal caliente y pólvora. El tren continuó deslizándose por la fosa con una lentitud agónica y pesada. El chirrido de los frenos era un lamento sobrenatural que taladraba mi cráneo. Observé,
paralizado por una mezcla de fascinación mórbida y horror absoluto. Los vagones de pasajeros que eran arrastrados tras la máquina principal eran cajas de hierro siniestras. Las ventanas no eran amplios paneles de cristal panorámico. Eran pequeñas aberturas rectangulares, sucias y opacas, incrustadas profundamente en el metal. Y lo más perturbador de todo era que cada una de esas ventanas estaba cruzada por gruesas rejas de acero macizo, soldadas desde el exterior. No parecían vagones diseñados para el transporte de ciudadanos libres. Tenían la arquitectura implacable, cruel y claustrofóbica de un furgón penitenciario rodante. Una prisión móvil diseñada específicamente para que nadie pudiera escapar de su interior. La máquina dio una última sacudida titánica, exhalando una inmensa nube de vapor grisáceo y siseante desde sus válvulas inferiores, y se detuvo por completo justo frente a la sección del andén donde yo me encontraba petrificado. El silencio que siguió al frenazo fue casi tan violento como el estruendo previo. Solo quedaba el jadeo rítmico del motor oculto y el tintineo de las piezas metálicas enfriándose en la humedad del túnel. Estaba de pie, a menos de 1 metro del borde del andén, con la linterna del teléfono temblando incontrolablemente en mi mano, apuntando directamente a la superficie oxidada y rugosa del primer vagón de pasajeros. El calor que emanaba de la inmensa estructura de hierro me golpeaba el rostro. Un calor seco y asfixiante que contrastaba brutalmente con el frío glacial de la estación muerta. De repente, un gemido mecánico y profundo resonó desde el interior de la bestia. Era el sonido de maquinaria pesada y engranajes gigantescos poniéndose en movimiento. Las puertas del vagón, compuestas por 2 pesadas láminas de acero sólido que parecían blindadas, comenzaron a separarse. No hubo ningún siseo neumático ágil, ni ninguna advertencia sonora amable. Las placas de metal se deslizaron sobre rieles oxidados con un quejido agudo y doloroso, revelando lentamente la negrura de su interior. Apunté el cono de luz de mi linterna hacia la abertura, sintiendo cómo el miedo primitivo me estrangulaba la garganta y me impedía tragar. El interior del vagón era un eco perverso y deprimente de una época olvidada. No había plásticos moldeados ni revestimientos ignífugos. Todo el suelo estaba cubierto por tablones de madera oscura, desgastada y profundamente rayada por el uso. En el techo curvo, una hilera de focos desnudos colgaban de cables pelados. Estas bombillas parpadeaban erráticamente, emitiendo una luz de un tono sepia sucio y macabro, que teñía toda la escena con la estética lúgubre de una vieja fotografía mortuoria. Los asientos eran hileras rígidas y opresivas de listones de madera oscura y barniz descascarado, diseñados sin la más mínima consideración por el confort humano. Las paredes interiores estaban revestidas de paneles de madera combada por la humedad, y el aire que escapaba del interior hacia el andén olía intensamente a cera vieja, humedad profunda y un rastro dulzón e indescriptible que mi mente se negaba a clasificar. Recorrí el vagón vacío con la mirada, forzando mis ojos a través del parpadeo sepia de los focos moribundos. No había absolutamente nadie. Los asientos de madera estaban desiertos. Las sombras se alargaban y se acortaban al ritmo del parpadeo eléctrico, jugando con mis nervios destrozados, haciéndome creer por microsegundos que figuras encorvadas habitaban los rincones más lejanos, para luego revelar únicamente polvo y vacío. Me encontraba al borde del abismo. A mi espalda yacía la estación muerta, un laberinto de concreto sin salida, sumergida en la oscuridad perpetua, donde los fantasmas de 1950 me observaban desde las paredes despellejadas. Y frente a mí, con sus fauces de hierro abiertas de par en par, aguardaba una máquina de pesadilla, un tren carcelario sin conductor visible que parecía alimentarse de las almas perdidas en el tiempo. Mi mente gritaba, suplicándome que diera media vuelta y corriera hacia la oscuridad del andén, que me escondiera en los rincones húmedos y esperara mi fin en silencio. Pero mi cuerpo estaba gobernado por una fuerza superior. El instinto desesperado y ciego de escapar del confinamiento estático me empujaba hacia adelante. Si ese tren iba a alguna parte, si existía una mínima posibilidad microscópica de que esa bestia herrumbrada condujera a un lugar donde el sol aún brillara, debía tomar el riesgo. Avancé medio paso. La punta de mi zapato de cuero se detuvo justo en el borde de piedra del andén, a escasos centímetros del foso negro y del umbral metálico del vagón de madera. El calor de la máquina me acariciaba el rostro como el aliento de un depredador paciente. El parpadeo constante de la luz sepia del interior trazaba sombras convulsivas sobre mis manos temblorosas. Levanté la vista hacia el marco de la puerta blindada
y en ese instante preciso, la curiosidad mórbida y la trampa atemporal se cerraron definitivamente sobre mí. Capítulo 5. La trampa se cierra. El umbral que separaba el andén de concreto helado y el interior de aquel vagón de madera pútrida era mucho más que una simple frontera física. Era una línea divisoria entre la inmovilidad de una tumba estática y la promesa aterradora de un viaje sin retorno. Mi pie derecho permanecía suspendido en el aire, temblando de forma incontrolable, a escasos milímetros de cruzar esa frontera. La suela de mi zapato dudaba sobre la brecha oscura por donde se asomaban las vías invisibles y el abismo. El calor que emanaba desde las entrañas del tren me envolvía el rostro, un aliento seco, viciado y repulsivo, que contrastaba de manera brutal con el frío húmedo y sepulcral de la estación abandonada a mis espaldas. El instinto de supervivencia es una fuerza contradictoria y traicionera cuando la mente se encuentra acorralada. Una parte de mi cerebro, la más antigua y primitiva, me rogaba a gritos que retrocediera. Me ordenaba dar media vuelta, correr hacia la oscuridad del andén ciego, agazaparme en algún rincón infecto y esperar allí, inmóvil, hasta que la inanición o la locura me concedieran la piedad del olvido. Pero la otra parte, la faceta racional y moderna de mi psique, se negaba rotundamente a aceptar una muerte pasiva. Esa voz desesperada me susurraba que cualquier movimiento era preferible a la parálisis. Argumentaba con una lógica frágil y retorcida que si ese armatoste de hierro herrumbrado tenía la capacidad de desplazarse, irremediablemente debía dirigirse hacia algún destino. Y cualquier destino, por más remoto o desconocido que resultara, albergaba una posibilidad microscópica de escape. Mi mirada, dilatada por el pánico y el cansancio extremo, escudriñaba frenéticamente el interior del habitáculo, a través del parpadeo enfermizo de las luces de tono sepia. Los asientos de madera oscura, rígidamente alineados como bancos de iglesia en una capilla abandonada, parecían estar aguardando pasivamente a sus ocupantes. El suelo de tablones irregulares y rayados me devolvía el reflejo distorsionado de mi propia desesperación. Y entonces, en medio de esa monotonía de barniz descascarado y sombras alargadas, algo captó mi atención. Allí estaba, pegado en el panel de madera combada que separaba la zona de asientos de la cabina contigua, un rectángulo de papel amarillento y protegido por una lámina de acrílico opaco y rayado. Era un mapa de ruta. La visión de ese trozo de papel desencadenó una tormenta de ansiedad en mi pecho. Mi necesidad obsesiva de orientación, mi urgencia patética por aferrarme a cualquier elemento que me devolviera un atisbo de control sobre la situación, nubló por completo mi escaso juicio restante. Si lograba leer ese cartel, si conseguía descifrar los nombres impresos en su superficie desgastada, podría comprender hacia dónde se dirigía la bestia mecánica. Podría anticipar mi destino. Podría trazar un plan. Me convencí a mí mismo, con la ingenuidad estúpida del hombre que camina voluntariamente hacia la horca, de que no necesitaba abordar el tren por completo. Mi plan improvisado y desesperado era simple. Solo pondría un pie sobre los tablones del interior. Solo el peso suficiente para inclinar mi cuerpo hacia adelante, iluminar el cuadro con la linterna de mi teléfono móvil, memorizar las paradas rápidamente y volver a retirar mi cuerpo hacia la falsa seguridad del andén de concreto. Era un cálculo de riesgo y beneficio ejecutado en fracciones de segundo por una mente al borde del colapso. Inhalé profundamente, llenando mis pulmones con ese aire que olía a cera derretida y encierro centenario. Apreté los dientes hasta sentir dolor en las mandíbulas. Y bajé el pie. La suela de mi zapato de cuero hizo contacto con las tablas de madera del vagón. El crujido seco que produjo mi peso al asentarse sobre la superficie carcomida resonó en el habitáculo vacío como un disparo de advertencia. Incliné mi torso hacia el interior, estirando el cuello al máximo, dirigiendo el cono de luz blanca de mi teléfono hacia el panel del fondo. Mis pupilas se contrajeron violentamente para intentar enfocar las letras pequeñas y borrosas que bailaban bajo el acrílico sucio. Pero la trampa no necesita que la presa entre por completo para cerrarse. Solo necesita que muerda el cebo. En el instante exacto en que trasladé la mayor parte de mi peso corporal hacia la pierna que descansaba dentro del tren, el mecanismo arcaico y despiadado se activó. No hubo siseo. No hubo alarma mecánica. No hubo el menor segundo de gracia. Las pesadas láminas de acero sólido que conformaban las puertas corredizas se dispararon desde sus cavidades ocultas con una violencia sísmica.
El sonido que produjo el acero al chocar contra el acero fue un estruendo brutal, definitivo y sordo, similar al golpe de un mazo gigante aplastando un yunque a escasos centímetros de mis oídos. El impacto generó una onda de choque vibratoria que sacudió toda la estructura del vagón y subió por mis piernas hasta paralizar mi columna vertebral. El terror absoluto me congeló la sangre. Giré la cabeza bruscamente hacia atrás. Apenas a 5 centímetros de mi hombro izquierdo, donde un segundo antes se abría la vía de escape hacia el andén, ahora se erguía un muro impenetrable de hierro frío y remachado. La oscuridad de la estación ciega había sido amputada de mi vista. Estaba herméticamente sellado en el interior del vientre de la bestia. Solté un grito ahogado. Un sonido gutural, patético y rasposo que murió en mi garganta antes de poder articularse. Lancé mis manos hacia adelante, dejando caer mi teléfono al suelo, y golpeé frenéticamente la superficie de las puertas cerradas con las palmas abiertas. El metal estaba ridículamente frío. Mis golpes desesperados sonaban sordos y carentes de cualquier fuerza frente a la solidez inquebrantable del blindaje. Tiré de las agarraderas empotradas con todas las energías que me restaban, rasgando la piel de mis dedos contra los bordes oxidados, sollozando en silencio, suplicando a la maquinaria implacable que me devolviera a mi prisión anterior. Pero las puertas eran una lápida inamovible. Antes de que mi cerebro pudiera procesar la totalidad de mi fracaso, el tren emitió un bramido ensordecedor desde sus profundidades. La sacudida inicial no fue un movimiento progresivo. Fue un tirón colosal, brusco y extremadamente violento, como si un gigante invisible hubiera enganchado el vagón con una cadena inmensa y hubiera tirado de ella, con furia homicida. La inercia me arrancó de mi posición frente a la puerta. Mis pies perdieron por completo la fricción contra los tablones resbaladizos. El mundo giró a mi alrededor de forma caótica y salí despedido por los aires hacia el interior del pasillo central. Impacté contra el suelo de madera con una dureza despiadada. Mi hombro derecho recibió la mayor parte del golpe, emitiendo un chasquido sordo que me arrancó un gemido de dolor agudo. Deslicé varios centímetros sobre la superficie irregular, sintiendo cómo decenas de astillas gruesas y sucias atravesaban la tela de mi abrigo y se clavaban profundamente en la piel de mis brazos y de mis manos desnudas. El sabor a sangre, metálico y cobrizo, inundó mi boca de inmediato al morderme el interior de la mejilla durante la caída. Me quedé allí tirado, boca abajo, tosiendo y escupiendo saliva manchada de rojo contra la madera. El aire fue expulsado de mis pulmones, y cada intento por inhalar me provocaba punzadas ardientes en las costillas. El ruido que se desató a mi alrededor era directamente infernal, una cacofonía de tortura industrial. El motor de la locomotora rugía con un compás arrítmico y monstruoso, escupiendo explosiones secas que hacían vibrar los clavos del suelo. Las ruedas de hierro puro trituraban las vías milenarias con un chillido lacerante y continuo. Un alarido agudo que taladraba mis tímpanos sin piedad, similar al sonido de miles de cuchillos afilándose simultáneamente en una caverna cerrada. El vagón entero se zarandeaba de lado a lado con una violencia desproporcionada. Las uniones de madera crujían amenazando con desintegrarse en cualquier milésima de segundo, y los focos sepia del techo oscilaban caóticamente en sus cables pelados, proyectando un baile frenético y epiléptico de luces y sombras que mareaba mis sentidos, y sombras que mareaba mis sentidos. La aceleración de la máquina era imposible. Ningún tren diseñado por el hombre de mi época podía ganar velocidad de una forma tan agresiva y antinatural. Sentía la fuerza G aplastando mi cuerpo contra los tablones, clavándome aún más las astillas en la carne. El traqueteo era tan salvaje que me impedía pensar con claridad. La vibración incesante desdibujaba mi visión y aflojaba mis dientes. Con un esfuerzo titánico, impulsado únicamente por la adrenalina ardiente del pánico, logré apoyar las palmas ensangrentadas sobre el suelo y me empujé hacia arriba. Me puse de rodillas, tambaleándome, utilizando uno de los duros asientos de madera como soporte para no volver a caer. La claustrofobia me asfixiaba. Las ventanas enrejadas no mostraban absolutamente nada más allá de sus barrotes gruesos. Solo una oscuridad pura, líquida y veloz que pasaba como un torrente negro por el exterior del túnel. Estaba encerrado en una jaula lanzada al vacío. Mi teléfono móvil había rodado hasta quedar encajado bajo la butaca del lado opuesto. Su linterna seguía encendida, proyectando un haz de luz solitario que se arrastraba por el suelo sucio, iluminando polvo y pelusas fosilizadas. Lo ignoré.
Mi mente, fragmentada y obsesiva, recordó el propósito inicial de mi condena. El cuadro en la pared, el mapa de ruta. Me puse de pie a duras penas, aferrándome desesperadamente al respaldo de los asientos para avanzar por el pasillo central que se movía como la cubierta de un barco en plena tempestad. Cada paso requería una concentración agotadora. El ruido de los engranajes chirriantes bajo mis pies me ensordecía, bloqueando cualquier otro pensamiento. Llegué finalmente hasta el panel divisorio del fondo. Mis manos temblorosas se apoyaron fuertemente contra la madera combada a ambos lados del marco de acrílico opaco. Acerqué el rostro a escasos milímetros de la superficie rayada, entrecerrando los ojos doloridos, buscando enfocar las letras bajo el parpadeo agónico y constante de la luz sepia. El papel protector estaba cubierto por una costra fina de mugre reseca, pero los trazos negros de la tinta aún resistían el paso del tiempo. No era un mapa complejo. No había líneas de colores entrelazadas cruzando una metrópolis bulliciosa. No había cientos de intersecciones ni nombres de barrios conocidos. Era una línea recta, singular y lúgubre, trazada en tinta negra sobre el fondo amarillento. Y sobre esa línea, únicamente había marcas negras correspondientes a las estaciones. 1, 2, 3. Solo 3 paradas. Mi respiración se agitó de forma violenta. Repasé los nombres impresos junto a cada punto negro. Mi mente buscaba con desesperación febril alguna similitud, alguna raíz lingüística que me permitiera ubicarlas en la geografía de mi memoria. Buscaba un nombre que sonara parecido a los distritos del norte, del este o del sur. El primer nombre era una palabra gutural, extraña: Caverna de las Cenizas. El segundo nombre era aún más perturbador, escrito con una caligrafía que parecía temblar: El Andén del Lamento. El tercer y último punto en el extremo del papel, el destino final, estaba coronado por un título que me congeló el poco aliento que me quedaba: La Puerta del Silencio. Ninguno de esos nombres pertenecía a mi mundo. Ninguno figuraba en la historia oficial de la red subterránea. Eran paradas talladas en el abismo, estaciones de un purgatorio diseñado para quienes perdían el rumbo. Mis ojos, llenos de lágrimas de pura impotencia y terror, bajaron lentamente por el papel, buscando una explicación lógica, una fecha de publicación, cualquier dato que me devolviera a mi plano de existencia. En la esquina inferior derecha, flanqueado por sellos de un ministerio que no lograba reconocer, estaba impreso el año de validación del recorrido. Los trazos eran claros. La tinta estaba impregnada profundamente en la celulosa del papel viejo. 1950. El mismo año maldito que había leído en el cartel de cereales de la estación ciega. La confirmación absoluta y definitiva de mi condena. El tren no me llevaba hacia los suburbios de mi ciudad. El tren me estaba arrastrando, a una velocidad vertiginosa y en medio de un estruendo demoníaco, hacia las profundidades de un tiempo muerto y hacia destinos que no estaban construidos para los vivos. Aflojé el agarre de mis manos ensangrentadas sobre el panel de madera y me dejé caer pesadamente de espaldas contra la pared lateral del vagón. Deslicé mi cuerpo hasta quedar sentado en el suelo, con las piernas encogidas y la cabeza apoyada contra la vibración ensordecedora de los tablones. El chirrido del metal contra las vías era un requiem infinito. Las luces sepias seguían parpadeando con su ritmo de pesadilla. Estaba totalmente perdido, atrapado en una jaula de hierro herrumbrado que cortaba la negrura como un cuchillo ardiente, viajando sin control hacia paradas pobladas por nombres que destilaban muerte y desesperanza. Y el viaje recién había comenzado. Capítulo 6. Sonrisa de ceniza. El suelo de tablones irregulares vibraba con una furia mecánica que amenazaba con desintegrar mis propios huesos. Sentado allí, acorralado contra el panel de madera donde colgaba el mapa con la fecha de 1950, sentí que mi mente se fragmentaba. Era un crujido psicológico, idéntico al sonido del hielo grueso cediendo bajo un peso insoportable. La confirmación de mi encierro temporal había aniquilado cualquier rastro de esperanza, dejando únicamente un vacío helado en el centro de mi pecho. El tren no era un medio de transporte. Era un sarcófago en movimiento perpetuo, lanzado a una velocidad de pesadilla a través de un túnel que no pertenecía a la geografía de los vivos. El estruendo del acero triturando los rieles era ensordecedor, un alarido continuo que raspaba las paredes de mi cráneo y me impedía articular un solo pensamiento coherente. Las luces del techo,
Esos bulbos desnudos colgados de cables pelados continuaban su parpadeo epiléptico y sepia, arrojando sombras espasmódicas que se retorcían en las esquinas del vagón vacío como entidades agonizantes. Cada sacudida de la maquinaria me golpeaba la cabeza contra la madera combada, pero el dolor físico se había convertido en un eco lejano, un zumbido amortiguado por el terror absoluto. En un acto reflejo, puramente instintivo y patético, mis manos ensangrentadas y llenas de astillas buscaron mi teléfono móvil en el suelo sucio. La linterna seguía encendida, proyectando un cono de luz blanca que temblaba al ritmo de las vibraciones del tren. Lo levanté con lentitud, como si pesara toneladas. Desbloqueé la pantalla. El brillo hirió mis retinas cansadas, pero mi vista se clavó inmediatamente en la esquina superior derecha. El icono de sin servicio seguía allí, inmutable, burlándose de mi dependencia tecnológica. El indicador de la batería marcaba un nivel crítico. La barra roja era una cuenta regresiva hacia la oscuridad total. Apagué la linterna para conservar los últimos latidos de energía del aparato, hundiéndome nuevamente en la penumbra sepia intermitente del vagón. Guardé el bloque inútil de cristal y metal en el bolsillo interior de mi abrigo. El aislamiento era absoluto. Nadie en la superficie lluviosa y fría de Londres notaría mi ausencia hasta el lunes por la mañana, cuando mi escritorio amaneciera vacío. Para entonces, yo llevaría una eternidad viajando por este purgatorio de hierro y óxido. La asfixia comenzó a apoderarse de mi garganta. El aire en el interior del habitáculo era denso, repulsivo, cargado con el olor a madera podrida, ozono quemado y ese dulzor necrótico y persistente que no lograba identificar. La inmovilidad se volvió una tortura peor que el movimiento. La idea de quedarme sentado allí, encogido como un animal aterrado a la espera de llegar a la caverna de las cenizas o al andén del lamento, se volvió intolerable. El instinto más básico de la naturaleza humana exige agotar hasta la última alternativa de supervivencia antes de rendirse a la muerte. Tenía que recorrer el tren. Si este vagón estaba desierto, existía la posibilidad ínfima, microscópica y delirante de que la máquina estuviera tripulada en la parte delantera, o de que hubiera otras personas atrapadas en la misma pesadilla en los compartimentos adyacentes. Me apoyé contra la pared rugosa y, utilizando toda la fuerza que le quedaba a mis piernas temblorosas, me puse de pie. El vagón dio una sacudida lateral tan violenta que estuve a punto de caer de bruces nuevamente. Me aferré con desesperación al respaldo curvo del asiento de madera más cercano. Mis nudillos se pusieron blancos por la presión. El tacto del barniz viejo y agrietado bajo mis palmas sudorosas era repulsivo. Comencé a avanzar por el pasillo central. Cada paso era una batalla campal contra la inercia y la gravedad. Las ruedas de hierro aullaban debajo de las tablas, transmitiendo su furia directamente a mis rodillas. El traqueteo era irregular, salvaje, propio de una locomotora que había perdido sus frenos y se precipitaba hacia el centro de la tierra. Fui saltando de respaldo en respaldo, sosteniéndome como un marinero inexperto en la cubierta de un barco atrapado en el ojo de un huracán negro. Llegué a la mitad del vagón. Miré hacia las pequeñas ventanas rectangulares y enrejadas. El exterior era una pared sólida de negrura absoluta que fluía a una velocidad vertiginosa. No había luces de túnel, ni cables, ni tuberías en las paredes de piedra. Solo un vacío líquido y devorador. La velocidad era suicida. Ninguna estructura construida en la primera mitad del siglo pasado podría soportar semejante castigo cinético, sin desintegrarse en 1.000.000 de pedazos llameantes. Sin embargo, la bestia de hierro seguía su marcha implacable. Continué mi avance agónico hacia la parte delantera. El final del pasillo terminaba en una pared de madera sólida, interrumpida únicamente por una pesada puerta de hierro fundido. Esta puerta tenía una pequeña ventana rectangular a la altura de los ojos, protegida por una gruesa malla de alambre cruzado y cubierta por una costra de suciedad opaca. A diferencia de las puertas correderas laterales que me habían aprisionado, esta parecía ser una compuerta manual, asegurada con una gran manivela circular de metal oxidado. Me detuve frente a ella, jadeando, con el pecho subiendo y bajando de forma errática. El ruido aquí era aún más ensordecedor. El viento aullaba a través de las rendijas de la estructura con un silbido agudo y penetrante. Extendí mis manos laceradas y agarré la fría manivela de hierro. Estaba congelada y áspera al tacto. Apreté los dientes, tensé todos los músculos de mis brazos y hombros e intenté hacerla girar.
No cedió ni un milímetro. Estaba soldada por décadas de óxido y abandono. Empujé con todo mi peso corporal, gruñendo por el esfuerzo, sintiendo cómo mis heridas recientes se abrían y manchaban el metal con sangre fresca. Fue completamente inútil. La puerta de hierro era una barrera inexpugnable. Derrotado y sin aliento, acerqué el rostro a la pequeña ventana enrejada para intentar ver qué había más allá. El cristal estaba tan percudido y nublado que tuve que frotarlo frenéticamente con la manga de mi abrigo de lana para despejar un pequeño círculo de visión. Lo que vi al otro lado me cortó la respiración de tajo. No había fuelles protectores de goma. No había pasarelas de metal estriado que conectaran mi prisión con el siguiente compartimento. Entre mi vagón y el siguiente solo existía el abismo. Un vacío negro de aproximadamente 2 metros de ancho, donde las gruesas cadenas de enganche, tensadas al máximo y cubiertas de grasa solidificada, eran lo único que mantenía unidos a los dos colosos de hierro. Por debajo de esas cadenas, podía ver el suelo del túnel pasando a una velocidad demencial, una mancha borrosa de rieles y durmientes de madera que habrían triturado mi cuerpo en fracciones de segundos si me atrevía a saltar. El viento que se arremolinaba en ese espacio abierto era un huracán de polvo, chispas anaranjadas y humo tóxico. Pero mi vista no se detuvo en el abismo mortal. Atravesó el vacío oscuro y se posó en la ventana idéntica del vagón que nos precedía. Y fue allí donde la última hebra de mi cordura comenzó a deshilacharse. A través del cristal sucio del compartimento delantero, bajo la misma iluminación sepia y parpadeante que bañaba mi propia jaula, pude distinguir movimiento estático. Había siluetas. El corazón me dio un vuelco brutal. Una oleada de adrenalina caliente y engañosa inundó mi sistema nervioso. No estaba solo. Había otras personas en el convoy maldito. Presioné mi rostro contra la malla de alambre, ignorando el frío del metal contra mi mejilla, y forcé mis ojos al máximo para distinguir los detalles a través de la doble barrera de cristales mugrientos y la tormenta de humo que separaba ambos furgones. Efectivamente, los asientos de madera del vagón delantero estaban ocupados. Sin embargo, a medida que mis pupilas se adaptaban a la penumbra y lograban enfocar las figuras, la euforia inicial se marchitó de golpe, transformándose en un escalofrío glacial que me recorrió desde la nuca hasta la base de la columna. Las figuras estaban sentadas con una rigidez antinatural. No se balanceaban al ritmo violento y caótico del tren. Parecían estatuas pesadas e inamovibles atornilladas a las butacas. Todos me daban la espalda, mirando rígidamente hacia el frente, hacia la locomotora invisible que nos arrastraba al infierno. Pero lo más horrendo y perturbador era su indumentaria. Pude distinguir claramente un sombrero fedora de ala ancha descansando sobre una cabeza inmóvil. Vi los hombros anchos de un abrigo cruzado de lana gruesa y corte antiguo. Vi el borde de un vestido de tela pesada con un patrón floral marchito que se asomaba por el costado de un asiento. Todos vestían ropas que habían dejado de existir en las calles de Londres hace más de 7 décadas. Eran los mismos estilos exactos, los mismos cortes y texturas que había visto ilustrados en aquel siniestro anuncio de cereales en la estación muerta. Además, ninguna de las prendas conservaba su color original. Estaban completamente desaturadas, cubiertas por una capa gruesa e inalterable de un polvo grisáceo y pálido. Parecían cubiertos de ceniza volcánica finísima, una costra lúgubre que se aferraba a la lana, al algodón y al fieltro de los sombreros. Mi pecho subía y bajaba con una rapidez insostenible. El terror me gritaba que retrocediera, que me escondiera en el rincón más oscuro de mi vagón vacío y no llamara su atención. Pero la negación es un escudo poderoso. Mi mente fracturada se aferró desesperadamente a la idea de que eran actores, pasajeros de alguna convención histórica absurda, o personas que habían sufrido el mismo salto temporal que yo y que simplemente estaban catatónicas por el pánico. Necesitaba que se movieran. Necesitaba que me vieran. Necesitaba comprobar que bajo esa capa de polvo mortuorio había sangre caliente y corazones latiendo. Levanté mi puño derecho y golpeé el cristal sucio de mi ventana con una fuerza nacida de la pura histeria. El golpe resonó secamente contra el metal. La figura humana más cercana a mi campo de visión, la que ocupaba el asiento trasero del vagón contiguo, llevando el abrigo de lana gris y el sombrero fedora, no reaccionó. Volví a golpear, esta vez utilizando ambas manos, martillando con los puños cerrados contra la malla de alambre y el cristal, ignorando el dolor punzante en mis nudillos desollados. Grité. Un alarido ronco y desesperado que me desgarró las cuerdas vocales, exigiendo ayuda,
exigiendo que se dieran la vuelta y me miraran. Mi voz fue tragada instantáneamente por el estruendo demoníaco de las ruedas de hierro y el aullido del viento cruzando el vacío entre los vagones. Seguí golpeando, dejando manchas frescas de mi propia sangre sobre el vidrio borroso. Por favor, por favor. Y entonces, sucedió. La figura del hombre del sombrero fedora dejó de ser una estatua inerte. Muy lentamente, con una lentitud mecánica, agónica y profundamente repulsiva, la cabeza comenzó a girar sobre su propio eje. El movimiento carecía de la fluidez natural de los tendones y músculos vivos. Fue un giro espasmódico, irregular. Podía jurar que, incluso a través del cristal y el ruido ensordecedor de la locomotora, escuché el crujido seco y polvoriento de vértebras petrificadas rozando unas contra otras tras décadas de inmovilidad. El cuello, rígido y cubierto por un cuello de camisa almidonada y amarillenta, rotó grados imposibles. Me quedé petrificado. Mis manos cayeron pesadamente a mis costados. Mi respiración se cortó de golpe. El rostro de la figura finalmente giró por completo, quedando de perfil a la ventana, para luego encararme directamente a través del abismo oscuro que nos separaba. No había piel, no había carne, no había ojos. Lo que me devolvía la mirada desde el interior del vagón maldito era un cráneo humano consumido por la eternidad. La estructura ósea estaba recubierta por jirones finos y apergaminados de lo que alguna vez fue tejido vivo, una dermis momificada de un color marrón grisáceo y textura de cuero viejo y reseco, que se tensaba dolorosamente sobre los pómulos afilados. Donde debían estar los ojos, solo existían dos cuencas enormes, vacías y oscuras como pozos sin fondo. Sin embargo, sentí la presión física y aplastante de una mirada cargada de una malevolencia arcaica, fría y paciente, clavándose directamente en mi alma. Debajo de la nariz inexistente, los labios consumidos se retrajeron aún más, dejando a la vista unas encías negruzcas y una dentadura irregular y astillada. La entidad cadavérica, vestida con su traje de lana manchado de ceniza, me observó fijamente durante un segundo que se sintió como un siglo de agonía. Y entonces, en un gesto deliberado y macabro, la mandíbula inferior del cráneo se descolgó con un chasquido mudo. Las articulaciones resecas cedieron y los huesos se separaron, formando una inmensa y grotesca sonrisa carente de toda humanidad. Era una sonrisa de bienvenida, una mueca burlona que celebraba mi llegada definitiva al círculo de los perdidos. La onda expansiva de ese horror visual rompió las últimas defensas de mi psique. La realidad a mi alrededor se fragmentó en 1000 pedazos silenciosos. Mis rodillas colapsaron instantáneamente, vaciadas de toda fuerza motriz. Caí de espaldas, tambaleándome con torpeza, alejándome de la ventana de hierro y del rostro abominable que seguía sonriéndome desde el otro lado del abismo. Me desplomé con fuerza sobre uno de los asientos de madera dura del pasillo. El impacto me dejó sin aliento, pero el dolor físico era irrelevante frente al cataclismo mental que me estaba devorando por dentro. Levanté las rodillas hasta el pecho y hundí mi rostro ensangrentado entre mis brazos cruzados. Comencé a temblar con espasmos violentos que no podía controlar. Ya no había lágrimas. La fuente del llanto se había secado por completo, reemplazada por un terror puro, inalterable y absoluto. Un quejido animal, bajo y rítmico, brotó de mis labios cerrados, acompañando el traqueteo incesante y brutal de la maquinaria. El expreso de las almas no se detendría por mis lamentos. Comprendí con una claridad devastadora que nunca habría un anuncio por los altavoces indicando la llegada a Enfield. Nunca volvería a sentir el frío limpio de la nieve de Londres sobre mi rostro. Nunca volvería a abrir la puerta de mi apartamento solitario. La luz sepia sobre mi cabeza continuó su parpadeo moribundo, arrojando sombras distorsionadas sobre los tablones rayados. El chirrido ensordecedor de las ruedas de hierro contra las vías milenarias se transformó en la única banda sonora de mi nueva existencia. Y mientras el tren aceleraba hacia la oscuridad insondable, en su ruta implacable hacia la caverna de las cenizas, supe que estaría viajando en este asiento de madera astillada hasta el fin de los tiempos. Solo, en la oscuridad, acompañado únicamente por la sonrisa inquebrantable de los pasajeros muertos. Buenas noches a todos